Bueno, tenemos aquí un problema en el que se nos propone que expresemos la concentración de una disolución de todas las formas posibles. Vamos a analizarlo primero el enunciado del problema para ver cuáles son los datos interesantes que aquí aparecen y cuál es la información que se nos ofrece con estos datos. En un matraz aforado de 500 mililitros, aquí nos están dando un dato. 500 mililitros es el volumen del matraz, que es justamente el aparato que vamos a utilizar para preparar la disolución. Por lo tanto, aunque no nos lo dicen directamente, pero 500 mililitros será el volumen de la disolución. Se prepara una disolución de hidróxido de sodio. Aquí sigue habiendo otro dato interesante. El soluto en nuestra disolución es hidróxido de sodio. Como no nos dicen nada y además es lo normal, el disolvente será en todos los casos el agua. Para ello se toman 12 gramos de un frasco comercial de hidróxido de sodio cuya pureza es del 90%. No todos los 12 gramos van a ser de hidróxido de sodio, puesto que su pureza es del 90%. Así que solo el 90% de esos 12 gramos será el soluto, el resto son impurezas que para nada nos interesan en la disolución. Sabiendo que la densidad de la disolución preparada es de 1,03 gramos por mililitros, si nos dan una densidad de la disolución es porque en algún momento vamos a tener que pasar de volumen de disolución a masa de disolución, puesto que la densidad es una magnitud característica de la materia que no tiene nada que ver con la concentración, porque para hablar de concentración necesitamos al menos dos sustancias mezcladas, mientras que la densidad puede ser de solamente una cosa, como en este caso. Pues una vez que tenemos analizado los datos que nos dan, vamos a plantear el problema. A ver, yo dispongo de un frasco comercial. Hacemos el dibujillo del frasco comercial para verlo bien, y en el frasco comercial me dice que lo que hay dentro es hidróxido de sodio, pero a un 90%. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo de aquí 12 gramos de hidróxido de sodio del frasco, solamente el 90%, o sea, 90 gramos de cada 100 serán hidróxido de sodio puro. Así que esto se me va con esto y si lo calculamos serían 10,8 gramos. Los cuales los añado a un matraz aforado de 500 mililitros. Os recuerdo que estos son los matraces aforados y este matraz es de 500 mililitros. Eso significa que el volumen de nuestra disolución es de 500 mililitros. Así que ya tenemos los datos que necesitamos. Masa del soluto, volumen de disolución. Empezamos con los cálculos. Bien. A ver, lo más cómodo, ya que tenemos los gramos y tenemos el volumen, lo más cómodo es empezar por los gramos por litro. Así que vamos a empezar. Serían gramos por litro, se define como la masa de soluto dividido entre el volumen de la disolución en litros. Así que hacemos la cuenta y serían 10,8 gramos dividido entre 0,5 litros. Y nos sale 21,6 gramos por litros en hidróxido de sodio. Este es una de las formas de expresar la concentración que nos piden. La siguiente, vamos a hacer el tanto por ciento en masa, que quizás es para la que haya que dar más vueltas, puesto que el tanto por ciento en masa se define como la masa de soluto dividido entre la masa de la disolución y por 100. En nuestro caso, la masa de la disolución no la conocemos, conocemos su volumen, puesto que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. De aquí voy a sacar la masa de la disolución, que será igual a la densidad de la disolución por el volumen de disolución. Sustituyo los datos numéricos, 1,03 gramos por mililitros, por lo tanto, por 500 mililitros serían 515 gramos de la disolución. Pues ya lo sabemos. Masa de soluto, 10,8
Masa de la disolución 515 por 100. Esto hace que el resultado final sea 0,1% en hidróxido de sodio. Bien, seguimos. Ya tenemos estas dos. Vamos a pasar a la molaridad. La molaridad se define como número de moles del soluto dividido entre el volumen de la disolución en litros. Número de moles del soluto tampoco lo sabemos exactamente, pero sí sabemos la masa del soluto y nos han debido dar, o buscamos en una tabla periódica, las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman esta molécula. El sodio recuerdo que es 23, el oxígeno recuerdo que es 16 y el hidrógeno recuerdo que es 1. Esto hace una masa total para el hidróxido de sodio de 40. Bueno, pues el número de moles será la masa dividido entre la masa que tiene cada mol. Así que serían 10,8 gramos por un mol, que son 40 gramos. Gramos con gramos se me van, me quedan moles, y dividido entre el volumen de la disolución en litros, 0,5 litros. Lo cual hace un total de 54 molar en hidróxido de sodio. Bien, ya tenemos otra. Otra forma de expresar la concentración, normalidad. Bueno, el concepto de número de equivalentes gramos no se calcula aquí, pero en un hidróxido hemos dicho que utilizamos esta valencia, esta fórmula, donde la palabra valencia o algo similar, en nuestro caso va a ser el número de iones OH que haya. El sodio solamente tiene 1, o la valencia del metal, como queráis entender. El número de OH va a ser la valencia del metal, porque en este caso el ion hidróxido tiene de valencia 1, de número de oxidación 1. Por lo tanto, como esto vale 1, me queda que la normalidad es igual a la molaridad, por lo tanto, también será 0,54 normal en hidróxido de sodio. Y por último, tenemos la molalidad. La molalidad es bastante más liosa de calcular, porque es número de moles de soluto dividido entre los kilogramos del disolvente. Tenemos que calcular, por tanto, los kilogramos del disolvente. En nuestro caso, sabemos la masa de la disolución en gramos. Sabemos la masa de soluto. La masa de disolvente será la diferencia. Entonces, la masa del disolvente será igual a 515, que es la masa de la disolución, menos 10,8, que es la masa del soluto. Y esto sale 504,2 gramos de agua, que aunque no lo diga en el ejercicio, es normalmente el disolvente que se utiliza. Así que simplemente lo pasamos a kilogramos, que serían 0,504,2 kilogramos, y sustituimos en la fórmula de la molalidad. Así pues, la molalidad sería, número de moles, lo tenemos ya calculado arriba, 10,8 dividido entre 40, que si queréis hacéis la cuenta antes y si no vais arrastrando la operación indirectamente, y 0,5042, que son los kilogramos del disolvente. Esto me da un resultado para la molalidad de 0,536 molar en hidróxido de sodio. Pues ya está, ya hemos expresado la concentración de esta disolución de todas las formas posibles que nos pedía el problema.